Un 17 de febrero, la respetada académica alemana Ulrike Franke presenciaba la Conferencia de Seguridad de Múnich, el mayor evento de seguridad del mundo en su clase. Y entonces, la alemana inocentemente tomó una serie de fotografías y las publicó en Twitter. Son estas dos imágenes las que nos han desvelado lo que hasta hacía poco era información clasificada, empezando por su propio título, Indo-Pacific Deployment, lo que traducido al español significa desplegar fuerzas en Asia, en el Indo-Pacífico, y lo que en chino mandarín podría traducirse como ponerme a las potencias europeas delante de las narices. Porque sí, estamos hablando de plantar una ala expedicionaria de combate europea en el otro punto del mundo, y además va a bordear completamente a China. Y ojo, porque desde que empezó la guerra de Ucrania os recuerdo que Estados Unidos le ha pedido a Alemania que se implique mucho más en el Indo-Pacífico, y en realidad es una tendencia que se llevaba produciendo desde antes de esa guerra. De ahí que en mayo la Marina alemana envía a la fragata Baden-Württemberg al Indo-Pacífico y se espera que cruce el punto caliente del estrecho de Taiwán, un gesto que a Xi Jinping no le gustará. Y encima el gesto naval alemán coincidirá en el tiempo con la llegada de este despliegue aéreo desvelado por la propia Ulrike Franke. Por tanto, ¿qué se está fraguando entre bambalinas? ¿Y por qué España se ha unido a este despliegue con sus cazas Eurofighter? ¿Y por qué ha decidido Macron meter a Francia en todo esto? Obviamente el despliegue tiene finalidades militares, políticas e incluso industriales, pero tiene mucho potencial de convertirse en la comidilla de las cancillerías asiáticas que están expectantes ante el despliegue europeo y también español en Asia. Y es que hay muchísimos detalles muy sutiles en ese par de documentos que os voy a desgranar a lo largo de este vídeo. Así que como siempre, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares en español, como no podía ser de otra manera, y ahora ¡comencemos! Empecemos por el subtítulo, que está en alemán. Einverlegung 5 Übungen. Es decir, que para empezar, esto probablemente lo ha filtrado o redactado un alemán y significa literalmente un solo despliegue, 5 ejercicios militares. Digo filtrarlo porque en España no se tenía constancia de que se fuera a hacer esta filtración y también porque la verdad la carátula es un poco cutre, se ha hecho con 4 elementos de imágenes de Google y no tiene mucho empaque, no se le ha encargado a una empresa, parece algo muy hecho a mano por alguien. El caso es que el despliegue tendrá lugar en el verano de 2024, entre junio y agosto, e incluirá 28 cazas y 16 aviones de apoyo, que incluyen 7 aviones cisterna A330 MRTT, que es lo mejor del mundo en su clase, la joya de la corona. Y junto a ellos irán 9 aviones de transporte de teatro A400M, con todo el personal necesario, imagino que determinados repuestos y alguna otra sorpresita más va a ir dentro de los aviones que luego os voy a contar. Pero ¿qué es lo importante aquí o en qué me fijaría yo? Bueno, estamos hablando de todo el menú, todo el portfolio de la empresa aeronáutica Airbus. Son todo, en muchos casos, no todo, pero en muchos casos es material de esa compañía. Y la sorpresita es que, además, dentro de los A400M viajarán 4 helicópteros ligeros de Eurocopter H145M. Ah, sí, y los franceses se han empeñado en desplegar una escuadrilla de 4 cazas franceses Rafale, que son buenos, bonitos y muy vistosos en las exhibiciones aéreas para los que hemos tenido la suerte de poder verlos. Entonces, no sé si os dais cuenta, pero esta gira ya tiene un cierto tono comercial industrial. Va a haber algunas visitas de aeronaves, por ejemplo, a Nueva Zelanda, va a haber paradas también en Malasia, y por tanto tiene ese punto de exhibir tu material. Y es lógico que así sea, puesto que todo lo que viene siendo Extremo Oriente constituye una enorme oportunidad comercial para el crecimiento de las industrias de defensa europeas. No en vano, debido al crecimiento de la demografía en países como Indonesia, pues es previsible que el presupuesto de defensa aumentará, y son países que necesitan modernizar su material y no quieren depender ni de China ni de Estados Unidos. Por tanto, los consorcios europeos constituyen una excelente opción, y esta suerte de gira una buena oportunidad para presentar los productos europeos. Pero ¿qué hay de China? ¿Es un mensaje a Pekín? ¿Y cómo se lo va a tomar los chinos? ¿Cómo se lo va a tomar Xi Jinping?
Para empezar, es obvio que esta gira la ha impulsado Alemania, que aporta 32 de las 48 aeronaves, y además sabemos que el plan tiene en mente al menos 3 documentos. La estrategia nacional, el documento de principios rectores para el Ártico, puesto que uno de los ejercicios militares se va a celebrar en Alaska, y el documento de principios rectores para el Indo-Pacífico. Y además, dentro de este último, que es el más importante de todos los documentos que va a aplicar Alemania realmente, está uno en el apartado, en la página 14, en el que se apunta que el objetivo va a ser cooperar junto a Francia para lograr penetrar, para establecer una estrategia de seguridad europea y lograr penetrar en materia de seguridad en esa región. Asimismo, en el apartado 39 se aduce, y cito textualmente, sacar adelante el proyecto de la Unión Europea de Cooperación y Seguridad, que tiene como objetivo la cooperación personalizada, curioso que hayan introducido esta palabra, personalizada entre estados, entre la Unión y los 5 países piloto, que son India, Indonesia, Japón, Corea del Sur y Vietnam. Y da la casualidad de que 2 de los países de la anterior lista, que además son la segunda y tercera mayor potencias de Asia tras China, es decir, India y Japón, serán los únicos países asiáticos que van a poder recepcionar, que van a poder formar parte de esta gira. Es decir, que hay una clarísima intencionalidad. Pero entonces, nuevamente, ¿qué hay de los chinos? ¿Van a plantear una queja contra esta suerte de gira? ¿Va a haber algún problema? Al fin y al cabo, estos ejercicios dejan de lado a China, bordean completamente a China, se asocian y se acercan no solo a sus 2 principales rivales en Asia, que son obviamente India y Japón, sino que previamente pasan por Australia, país aliado de Estados Unidos, por las islas Hawái, en manos de Estados Unidos y que controlan el Pacífico, y Alaska, territorio de Estados Unidos en el Ártico. Por tanto, ¿habrá una queja? ¿Van a dar problemas los chinos? ¿Cómo ven esto los chinos? Pues siendo claros, la gira tiene un sabor comercial, sí, y lo tiene político, también, pero el sabor predominante es el militar. Ante todo se trata de un par de intensísimos meses de ejercicios aéreos combinados, multinacionales y a lo largo y ancho del planeta. Además abarcan el Ártico, de ahí el ejercicio Arctic Defender en Alaska. Aunque obviamente el foco está puesto en los 2 ejercicios que se celebrarán en el Pacífico y Asia. Pero el sabor político de esta gira también está ahí. Por ejemplo, en el caso de España, nuestra doctrina de despliegues, que en la época de la presidencia de Pedro Sánchez se ha marcado por seguir fundamentalmente despliegues siempre preestablecidos por la Unión Europea o por Naciones Unidas, es distinto y es especial porque en este caso va a ser un despliegue que se realiza en el marco de una acción trilateral, vamos a decirlo así, junto a Francia y Alemania, y es por tanto una iniciativa no amparada por instituciones internacionales, es una iniciativa en la que desea participar España. Y además no está Italia. ¿Por qué? ¿Italia tiene malas relaciones con las otras potencias europeas? Pues posiblemente la respuesta está en la esquina donde aparece el concepto Verkehrsnationen, o como se diga en alemán. Y aquí se ve claramente que hay un componente industrial, político-industrial de fondo. Porque al fin y al cabo, lo cierto es que Alemania, Francia y España están en el proyecto FCAS, el futuro caza de 6ª generación, el futuro gran caza europeo, es el gran proyecto aeronáutico del viejo continente. Pero Italia no forma parte de ese consorcio. De hecho, Italia se ha acercado más bien al Reino Unido, que tiene un proyecto alternativo que es el Tempest. De ahí que no figure en esta suerte de gira. Pero a China, para enfadar a China, lo que realmente le importa a China es Taiwán. Al fin y al cabo, os recuerdo que hace 30 años, Países Bajos y Francia le vendieron cazas como el Mirage 2000, fragatas y submarinos a la pequeña isla. Y la respuesta de China ya entonces fue fulgurante. Por ejemplo, ya entonces expulsó el consulado francés de toda la región de Cantón, le expulsó a las empresas francesas que aspiraban a ganar la licitación del enorme contrato de infraestructura ferroviaria, que además se lo dio a los alemanes, porque los alemanes sí acataron con el asunto de Taiwán. Y por último, pero no por ello menos importante, boicoteó y maltrató a todas las empresas francesas a lo largo y ancho de China intentando conseguir contratos públicos y privados. Tuvo consecuencias, como veis, y China reaccionó. Y cabe esperar cosas así si vuelves a vender armamentos, si estableces relaciones con Taiwán, de tal forma que pueda ser interpretado como que estás tratando con un Estado. Eso es lo que le preocupa a China. Que puedas estar reconociendo tácitamente que Taiwán es otro Estado en pie de igualdad con la propia República Popular China.
Entonces, China solo va a reaccionar si, por ejemplo, los ejercicios aéreos sobre Japón se celebran sobre islas en disputa, o si en los mismos participa la aviación taiwanesa, o si en los vuelos de tránsito las aeronaves europeas acceden a la zona de identificación establecida por China sobre el estrecho de Taiwán y deciden no identificarse mismamente. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque cualquier declaración sacada de contexto, desafortunada, que meta a Taiwán y la relacione de alguna manera con esta gira o con alguno de los 5 ejercicios en los que participa esta gira europea, o si simplemente se comete un error tan sencillo como tener una rueda de prensa junto a oficiales de la Fuerza Aérea Taiwanesa a los que, por ejemplo, Japón puede haber invitado. Cualquier error de ese tipo puede dar lugar a una protesta y a un serio desaire con Pekín que puede dar lugar a sanciones chinas o a cuestiones de ese tipo, lo cual, obviamente, es muy relevante, no es baladí, desde luego. Eso sí, aunque no se produzca ese tipo de errores, Xi Jinping probablemente no ve con agrado este tipo de ejercicios protagonizados por potencias europeas que tan malos recuerdos le traen a China. Aunque es verdad que por ahora, a fecha de hoy, mientras siga ahí Estados Unidos, tampoco tiene muchas alternativas ni fórmulas para protestar. Creo que estamos ante uno de los primeros ejemplos que yo conozco de diplomacia aérea. Es decir, realmente se está haciendo lo que se hace con un buque de guerra que va de puerto en puerto, la diplomacia naval, que es muy antigua. España la viene practicando desde el siglo XIX. Ya por ejemplo en el siglo pasado, cuando un crucero de guerra español visitó Cuba 20 años después de la guerra de independencia cubana, pues aquello fue un evento, tenía mucha trascendencia, pero la diplomacia naval existe. Pues esto es algo así, con otros matices, con otros sabores, que hemos utilizado esa analogía a lo largo de este vídeo, pero sobre todo es comprender eso, que se trata de una fórmula, vamos a explicarlo así, de diplomacia aérea en la que estás intentando atraer países a una serie de planes de política exterior que tienes en Asia, estás intentando a la vez atraer clientes, muy importante y muy ligado al anterior, y estás proyectando fuerza, estás demostrando voluntad de proyectar potencia de fuego, potencia de combate a grandes distancias. Eso es lo relevante. Y en el caso de España, desde luego, lo es el asunto de que vayamos a desplegar sin que haya un mandato de Naciones Unidas o de la Unión Europea o de la OTAN, por ejemplo. El que sea de manera, una elección nacional en el marco de un acuerdo trinacional es muy importante. ¿Cómo saldrá esa gira? Pues ya lo veremos. Lo estaremos siguiendo, por supuesto, aquí en Cosas Militares. Pero por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.